Muy bien. Entonces vamos a revisar esta primera parte acerca de las alteraciones craneofaciales. De primera, pues nos vamos a enfocar en las de la región propiamente facial en relación con el desarrollo de la cara. A manera de introducción, fíjense, es todo un grupo de enfermedades que tienen prevalencia elevada en los pacientes de edad pediátrica. Algunas de estas malformaciones pueden ser tan complejas y tan graves que pongan en peligro la vida de los pacientes y si no llegamos incluso al punto de poner en riesgo la vida, como son muy complejas, a veces muy extensas, pueden dejar secuelas irrecuperables a pesar incluso de las intervenciones quirúrgicas y pues muchas veces, sobre todo, pues van a dejar defectos estéticos complejos que van a requerir pues múltiples intervenciones quirúrgicas, tanto para mejorar la parte estética como pues para mejorar la parte funcional. Hay muchas clasificaciones en el estudio desde la embriología, pues ya ven que lo podemos separar, ¿no? Si estudiamos el desarrollo de la cara, primero vemos las alteraciones craneales, perdón, si estudiamos primero la cara, primero vemos las faciales, luego en cráneo las craneosinostosis, pero fíjense, hay propuestas de clasificación donde englobamos todas las anomalías craneofaciales como por ejemplo la que propone el comité, fíjense, de nomenclatura y clasificación de estas anomalías desde 1981. Entonces, ¿cómo las vamos a clasificar? Eh, bueno, antes ahorita vamos a la clasificación. Vamos a hacer un pequeño repasito de cómo se formaba la cara y pues por aquí, a ver, ¿quién me dice que podemos observar? ¿Qué estamos observando? Un embrión, desde una vista, ¿qué sería? Anterior. Frontal. Ventral. Ventral, justamente, o frontal. Pudiera ser anterior porque estamos en el extremo justamente más hacia arriba. Y justo, ¿no? Es una vista frontal, con la cara primitiva, donde recuerden, podemos tomar en consideración de entrada la boca primitiva, acuérdense, la boca primitiva conocida como el estomodeo, y alrededor del estomodeo los procesos que van a dar origen a la cara. Entonces, acuérdense, este proceso formado por células, sobre todo de la cresta neural, que se encuentra en relación con el tubo neural en desarrollo, que acuérdense, pues es el proceso frontonasal. De aquí surgían en las regiones laterales las placodas nasales, que si se acuerdan, se iban invaginando para profundizarse en el tejido, y esto nos generaba que en la periferia se generaran estos otros procesos que eran los procesos nasales. Y de ahí se dividían, ¿no? Procesos nasomediales y procesos nasolaterales, que en conjunto pues formaban una estructura similar a una herradura. Entonces, el proceso frontonasal y los procesos nasales se encuentran por encima justamente, formando el borde superior del estomodeo. A los lados, fíjense, a los lados y abajo tenemos estructuras que derivan del primer arco faríngeo. Aquí recuerden, desde el primer arco faríngeo se forma, por ejemplo, el proceso maxilar, que se encuentra en un límite lateral del estomodeo. Y aquí abajo se va a encontrar el proceso mandibular, que es básicamente la extensión más importante del primer arco faríngeo. Por acá ya no se alcanza a ver el segundo, pero ahí estaría. Entonces, ahí tenemos la cara primitiva y pues si se acuerdan, todos estos procesos tenían que migrar hacia la línea media, crecer, dirigirse hacia la línea media y justo en la línea media fusionarse para dar origen a la cara. Entonces, fíjense, de las malformaciones craneofaciales, ¿cuáles van a ser las causas? Muchas veces las causas son esporádicas, pero también podemos tener un componente genético de transmisión, donde aquí entran, por ejemplo, las de tipo autosómica dominante, autosómica recesiva. Algunas también van a estar, hay que buscarles asociación sindrómica y de acuerdo a las células que dan origen a todos estos procesos que forman la cara, acuérdense, es mesénquima de la cresta neural, pues también se les considera como neurocristopatías. Entonces vamos a hacer igual un repaso ahí de algunos síndromes que cursan con alteraciones de la región facial.
Otro punto muy importante, fíjense, son los agentes teratógenos que pues pueden actuar a este nivel y tenemos varios. Por ejemplo, fíjense, la radiación ionizante que se puede asociar, por ejemplo, con microcefalia o algunas infecciones durante el embarazo. Muchas de ellas ya las hemos revisado. El toxoplasma, ¿se acuerdan qué microorganismo era? Toxoplasma gondii. Es un parásito, ¿sale? El ¿Era el toxoplasma. que tenían los gatos? Exacto, el que se desarrolla en el tubo digestivo de los gatos y que pues durante el embarazo puede afectar al producto en desarrollo. Y si se acuerdan, pues cursaba con alteraciones a nivel del sistema nervioso central, sobre todo a nivel de ojo. Y fíjense, o sea, también se relaciona con el desarrollo de fisuras faciales. Así, por ejemplo, el virus de la rubiola, del que ya hemos hablado también, que si se acuerdan tenía cardiopatía, tenía catarata congénita y también hipoacusia. O también otros virus como el citomegalovirus. Entonces, fíjense, las infecciones maternas nos van a suponer un riesgo elevado para desarrollar fisuras faciales. Igual algunos agentes como de tipo químico, como el tabaco, fíjense, la nitrofurantoína, que es un agente que se utiliza en infecciones de vías urinarias sobre todo. Y vean, estos agentes pueden favorecer el desarrollo, por ejemplo, de craneosinostosis. Y algunos otros, fíjense, el alcohol y algunos agentes que se utilizan como antiepilépticos, como la fenitoína, el ácido valproico, nos aumentan el riesgo de fisura labiopalatina. Entonces, muy importante recordar los agentes teratogénicos para investigar justamente en una mujer embarazada si tiene algún padecimiento como crisis epilépticas, ¿no? De lo más común, revisar cuáles son los fármacos que está consumiendo y en todo caso, pues cambiarlos o modificar justamente la dosis. ¿Queda claro hasta aquí cuáles son algunos teratógenos relacionados? Sí, Muy bien. Ahora sí, regresamos a lo que les contaba acerca de la clasificación. Entonces, fíjense, las anomalías craneofaciales las podemos clasificar en 5 grupos. El primer grupo, fíjense, corresponde al de las fisuras faciales, los encefaloceles y las disostosis craneales. El tipo 2, las que corresponden a atrofia o hipoplasia de las estructuras craneofaciales. Las de tipo 3, las neoplasias. Las de tipo 4, las craneosinostosis. Y las de tipo 5, que pues llegan a ser muy complejas y que son inclasificables. Nos vamos a enfocar el día de hoy justamente en el primer grupo y en el cuarto, ¿sale? Vean cómo pues va en estrecha relación el desarrollo del cráneo con la cara. Y fíjense, entrando en este primer grupo, vamos a revisar pues específicamente las fisuras faciales. De todo el conjunto de las anomalías, las que afectan la región facial, fíjense, son las más frecuentes. Y aquí vamos a tomar en cuenta una clasificación, las vamos a subclasificar, de acuerdo a la clasificación de Tessier, que fíjense, viene desde 1976, y esta clasificación la vamos a realizar con base a la ubicación de las fisuras con respecto a la línea media. Entonces, en esta clasificación, tomando también como referencia la órbita, lo que se encuentre por debajo del párpado inferior, pues va a corresponder como tal a fisuras faciales y a los defectos que se encuentren sobre el párpado superior van a corresponder a fisuras craneales. Entonces, fíjense, por aquí les muestro un dibujo justamente que nos va a ayudar a orientarnos a la clasificación de Tessier. Entonces, fíjense, justo sobre la línea media, pues ahí tenemos esa línea que nos va a marcar el punto de partida. Y fíjense cómo hacia los lados, pues tenemos otras líneas que nos van marcando de forma numérica la localización de las fisuras que se van a encontrar en la región facial. Fíjense, entonces la línea media es un punto en el que nos vamos a orientar de forma inicial y la otra región pues va a ser la órbita. Entonces, en relación con la órbita, lo que se encuentre del labio, perdón, del párpado
inferior hacia abajo van a ser como tal fisuras faciales y las que se encuentren del párpado superior hacia arriba, pues van a ser fisuras craneales. Entonces, vean, el punto de partida sobre la línea media, pues ahí está el 0. ¿Cuántas fisuras podemos, o más bien entran en la clasificación de Tessier desde el punto de partida? Pues fíjense, son básicamente 14 y que están numeradas, ¿no? Las podemos seguir en este orden, ¿sí? Numeradas así, ¿no? Desde el 1 hasta el 14. Y pues fíjense cómo nos van orientando en qué zona de la cara se van a encontrar. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí en la clasificación número 1 estamos afectando, por ejemplo, a qué estructuras de la cara. Se encuentran muy cercanas a la línea media, fíjense, y a qué estructuras de la cara, por lo tanto, estamos afectando. El labio y la nariz. Exacto, sobre todo al labio y la nariz. Entonces, fíjense, la de tipo 1, 2 y 3, pues justamente nos están afectando en distinta localización, sobre todo a la nariz, desde la punta, las alas de la nariz, el labio superior, e incluso, fíjense cómo la número 3 se extiende a la comisura palpebral interna. Ya de aquí, por ejemplo, nos vamos alejando de la línea media. Fíjense cómo tenemos número 4, número 5 afectando a la región maxilar, la número 6 afectando igual a la región maxilar cigomática, por aquí la número 7, fíjense, afectando la comisura labial, que puede llegar hasta la región temporal. Y fíjense cómo aquí ya empezamos a pasar al territorio de la región del párpado superior y por lo tanto, ya aquí arriba van a corresponder a fisuras craneales. Entonces, esa es la clasificación justamente de Tessier. Ahí está, ¿no? La numeración desde el 0 al 14. Y vean, ¿qué podemos resaltar de aquí? Las primeras tres se les conoce en conjunto o nos generan fisuras labiopalatinas. Entonces, aquí está, ¿no? La número 1, la número 2, la número 3. Estas tres fisuras van a suponer, fíjense, el 75% de las malformaciones mayores y hasta el 80% de todas las fisuras orofaciales. ¿Se acuerdan cuáles eran las malformaciones mayores o qué características las definía? En general, malformaciones mayores. Las que ponían en peligro la vida de la persona, ¿sí o no? Entonces, fíjense, Sí. 75% de todas las malformaciones mayores pues van a ser justamente fisuras labiopalatinas correspondientes a estas tres primeras fisuras. Y acuérdense, pues va a ser muy importante porque son las más frecuentes de todas las fisuras faciales. E incluso, fíjense, la que se encuentra sobre la línea media, se le conoce como fisura cero o fisura media, es muy rara, pero el espectro es amplio, puede ser desde una simple escotadura muy leve en el labio superior, por ejemplo, en el borde labial, incluso hasta que se extienda justamente por toda la cara y que incluso, pues esto sea causa de que los ojos estén más separados entre sí, generando hipertelorismo, o incluso cuando tenemos un defecto sobre esta línea media, podemos sospechar su asociación con holoprosencefalia. ¿Se acuerdan que era la holoprosencefalia? Ahí para que repasen, recuerden que es un defecto también de la línea media que afectaba pues las estructuras del prosencéfalo, donde generalmente anormalmente estaban fusionados sobre esa línea media. Bueno, entonces resaltamos con respecto a la clasificación de Tessier, ya quedamos las más frecuentes, la 1, 2 y 3, y por ahí vamos a recordar ahorita, por ejemplo, cómo se llaman esas alteraciones que se asocian, por ejemplo, con la 7. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. No. Muy bien. Fíjense, si ustedes leen, por ejemplo, el Lachman, el Carlson, lo puede clasificar de distinta forma, más hacia el componente, digamos, anatómico. Entonces, fíjense,
Ahora, si tomamos como referencia al foramen incisivo, que acuérdense, el foramen incisivo era esta región que nos marcaba la separación o el límite entre el paladar primario y el paladar secundario. Entonces, tomando como referencia el foramen incisivo, podemos clasificar a las alteraciones en anteriores si están hacia adelante y posteriores si están hacia atrás. Y si incluye tanto anteriores como posteriores, pues es una tercera categoría que podemos estudiar. Entonces, fíjense, de acuerdo a esta clasificación, tenemos entonces el primer grupo, los defectos anteriores. Tomando en cuenta entonces el repaso que hicimos ahorita de las prominencias que dan origen a la cara, fíjense, los defectos anteriores, ¿dónde o cómo se originan? Aquí va a haber una falla parcial o completa, fíjense, de la prominencia maxilar y el proceso nasomedial. Y esto puede ocurrir en uno o en ambos lados de la cara. Las alteraciones que vamos a tener como consecuencia por esta falla en la fusión puede ser la fisura labial lateral, el maxilar hendido. Estas dos, pues generalmente coexisten y es a lo que comúnmente vamos a encontrar referido como labio y paladar hendido. Entonces, acuérdense que el labio y paladar hendido puede ser uni o bilateral. O también podemos encontrar fisuras que se encuentren entre el paladar primario y el paladar secundario. Entonces, todo este grupo de efectos anteriores, por la falla en la fusión de la prominencia maxilar y el proceso nasomedial. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Mientras que ahora fíjense, los defectos posteriores. ¿Cómo se originan los defectos posteriores? Aquí va a haber un fallo en la fusión de las crestas palatinas. Acuérdense que, por ejemplo, el Lachman lo maneja como crestas palatinas y en Carlson son los procesos palatinos laterales y se refiere exactamente a lo mismo. ¿Se acuerdan de dónde se originaban estas crestas palatinas? ¿Dónde tenían origen? El proceso maxilar. Exacto, en el proceso maxilar del primer arco faríngeo. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Recuerden que las crestas palatinas inicialmente eran oblicuas y estaban orientadas en dirección inferior, pero luego, ¿qué ocurría? Se horizontalizaban y eso permitía que se fusionaran sobre la línea media. Entonces, cuando son cortas, por ejemplo, y no se horizontalizan de manera correcta, ya sea a lo mejor porque la lengua se quede interpuesta, a su vez por otras alteraciones como micrognatia, puede generarse entonces un defecto en la fusión de las crestas palatinas. Entre ellas, que acuérdense, cuando se fusionan entre sí las crestas palatinas, pues van a formar al paladar secundario. Y a su vez se van a fusionar con el paladar primario. Entonces, cuando por algún motivo no crecen, no se pueden fusionar, entonces vamos a tener las alteraciones de la región posterior, que en este caso son sobre todo el paladar hendido, haciendo referencia al paladar secundario, y si el defecto pues también es muy posterior, una úvula hendida. Hay ocasiones en que, fíjense, tenemos defectos iniciales como la micrognatia, y la micrognatia, ya les comentaba ahorita, puede ser la causa de que la lengua se quede retraída hacia atrás y hacia arriba, y esta sea la causa de que las crestas no lleguen a fusionarse. Esto es especialmente importante porque es el defecto inicial de la secuencia de Pierre-Robin, que igual la vamos a estudiar pues en este grupo de alteraciones. Entonces, queda claro hasta aquí la clasificación de las fisuras faciales, bueno, de las malformaciones de la región facial. Sí. Sí. Entonces, acuérdense, una primera clasificación clínica, la clasificación de Tessier, ¿sale? Que nos marcaba las fisuras entonces desde el 0 hasta el 14. Si nos damos a una clasificación más estructural, anatómica, pues tomamos como referencia al foramen incisivo y desde aquí clasificamos en alteraciones anteriores, alteraciones posteriores o combinadas. De aquí entonces, acuérdense, la más frecuente
que vamos a encontrar de las alteraciones es el labio y paladar hendido, o también lo vamos a encontrar como fisura labio-palatina. Entonces, ¿se acuerdan a qué clasificación de Tessier correspondía? A ver, Sería como la 2. ajá, era la 2, pero no era solita. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, eso, muy bien. Entonces, fíjense, en nuestro país, las hendiduras de labio aisladas, fíjense, puede ocurrir que solo haya labio hendido sin paladar hendido, o puede también ocurrir que haya paladar hendido y que no haya un labio hendido evidente, ¿sale? Entonces, quiero que noten esto. Las hendiduras de labio aisladas, o sea, solito el labio hendido, tienen mayor incidencia en recién nacidos masculinos. Y fíjense, por otro lado, las hendiduras del paladar solitas, aisladas, tienen mayor incidencia en recién nacidos femeninos. De hecho, en clase comentábamos una diferencia que tenía la fusión de las crestas palatinas. ¿Se acuerdan que en embriones femeninos, cuánto tiempo después se daba la fusión de las crestas palatinas a comparación de los embriones masculinos? ¿Alguien se acuerda? Una semana después. Una semana después. Exacto, hay una diferencia de la fusión de las crestas palatinas de alrededor de una semana. Entonces, eso tiene distintos motivos. Algunas de las causas pueden ser hormonales y es normal, pero justamente, ¿para qué nos sirve saberlo? Porque puede ser que ese retraso en una semana, pues sea justamente un factor que predisponga a los embriones femeninos a que tengan hendiduras aisladas del paladar. Y cuando se presentan de forma combinada, es decir, tanto hendiduras de labio como hendiduras de paladar, o sea, labio y paladar hendido, combinada es más común en varones. Del 100% que podemos estudiar de estos casos, fíjense, hasta el 70% son malformaciones aisladas, pero el porcentaje restante hay que buscarles asociaciones sindrómicas. ¿Cuáles asociaciones sindrómicas se les vienen a la mente ahorita o se acuerdan que cursaban con labio y paladar hendido? ¿Pato? Exacto, síndrome Pató, por ejemplo. ¿Cuál otro? Wardenburg. Bardenburg, pudiera ser, sí. Tiene alteraciones igual craneofaciales y de la pigmentación. ¿Qué otro? Síndrome Down. Síndrome Down bueno, como tal con paladar hendido pudiera ser la asociación. Acuérdense que en síndrome Down se presenta, por ejemplo, micrognatia, aunque pudiera ser. Y si se acuerdan de algunas otras neurocristopatías, como síndrome de Treacher-Collins, por ejemplo, o síndrome de lesión del cromosoma 22, también llamado síndrome de ¿quién? ¿Se acuerdan? El de Y Villor. George. Y George, justamente. Entonces, vean, a eso se refiere, entonces, que muchas veces, pues el defecto va a estar solito, pero de todos modos siempre hay que buscarle la asociación sindrómica. Si no la encontramos, pues ya, se puede definir a lo mejor que es aislada, pero pues la importancia radica en que, pues si al buscar encuentras otra asociación como una cardiopatía, por ejemplo, pues el paciente pueda ser tratado de manera temprana. Entonces, vean, hay muchas clasificaciones que podemos encontrar de labio y paladar hendido, ¿sale? Aquí les muestro esta clasificación del doctor Víctor, no sé cómo se pronuncia, Víctor Bew, donde tenemos, fíjense, en esta primera columna, las anomalías del labio hendido y por el otro lado, las anomalías del paladar hendido. Acuérdense que generalmente coexisten, ¿sale? Entonces, si nos damos a la clasificación del labio, puede haber un labio hendido completo o puede ser incompleto o puede ser muy leve, donde se le conoce como cicatrical, o pues en una forma muy grave, puede ser de forma bilateral. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en el completo es lo que comentábamos hace rato, ¿no? ¿Cuál es el origen?
no hay una fusión correcta entre el proceso maxilar y, por ejemplo, los procesos nasomediales. Entonces, pues no tenemos una formación correcta del filtrum, por ejemplo, e incluso pues del piso de la nariz. Si nos damos, por ejemplo, a las anomalías del paladar, igual las podemos dividir, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, donde las anomalías, fíjense, pueden ser que las encontremos en el paladar blando únicamente, o que ya involucren tanto paladar blando como paladar duro. O que, por ejemplo, fíjense, tengamos una hendidura completa unilateral desde la úvula hasta el foramen incisivo e incluso extendiéndose hasta el paladar, bueno, hasta la región premaxilar. O por ejemplo, igual a tipo 4, donde fíjense puede ser una hendidura bilateral. Entonces aquí tenemos una clasificación con la narrativa textual y esto pues a lo mejor puede ser más sencillo si lo comparamos aquí con algunos esquemas que nos muestra el Carlson, por ejemplo. Entonces fíjense, en A, ¿dónde está el defecto? ¿O qué estructuras no se cerraron? El paladar secundario. Exacto, por aquí entonces parte del paladar secundario con el paladar ¿cuál? Primario. Con el paladar primario. Entonces, fíjense, ahí tenemos, entonces, defecto del paladar primario con secundario. Fíjense cómo se está extendiendo hasta la región premaxilar y afectando pues también el labio superior. Vean, en B, ¿qué estructuras no se fusionaron en B? Nuevamente, fíjense aquí quién quedó, ahí dice, ¿el paladar qué? El Primario. primario. Primario no se fusionó con el secundario, pero de forma bilateral. En A, por ejemplo, había sido unilateral, pero en B, si se fijan, pues es bilateral. Entonces aquí nos queda justamente la porción central del labio superior, la región premaxilar y el paladar primario separados por completo del paladar secundario. Por aquí en C, ¿qué creen que no se haya fusionado? Los procesos palatinos. Exacto, los procesos palatinos laterales del paladar secundario. Y en D, por ejemplo, fíjense, ¿qué no se fusionó? El paladar secundario Ni con... el... Ajá, Y pues también el primario, ¿no? exacto, o sea, no se fusionó para empezar el primario con el secundario, ¿no? De forma bilateral. Y además, tampoco se fusionaron las dos estructuras, las dos crestas palatinas para formar el paladar secundario. O sea, básicamente, aquí ninguna estructura terminó por cerrarse y entonces vean cómo, pues poco a poco vamos teniendo combinaciones y podemos tener desde un labio hendido completo hasta también una hendidura completa de forma bilateral. Entonces vean cómo esta clasificación nos ayuda justamente. Si tenemos anomalías únicamente del labio, pues la clasificamos, ¿no? Si tenemos únicamente del paladar, igual la clasificamos, pero si tenemos en conjunto, igual podemos hacer combinaciones. ¿Queda claro? Sí. Sí, doc. Muy bien. Sí. Entonces, fíjense, aquí sí lo aplicamos igual a algunas fotografías clínicas. Entonces, por ejemplo, en A, ¿qué tendremos? ¿Cuál será el defecto? Labio y paladar hendido, ¿no? De manera bilateral. Exacto, labio paladar hendido bilateral. Entonces, si se fijan, el tejido que nos queda justamente aquí en el centro corresponde a tejido de qué procesos. ¿De qué proceso será ese tejido? El nasomedial. Exacto, de los nasomediales. Entonces ahí vemos el defecto bilateral donde no se fusionaron. Y vean por aquí, estas estructuras, este tejido que nos queda a los lados correspondería a tejido de qué proceso facial. Maxilar. De los dos maxilares, así es. Entonces, pues ahí tenemos justamente el defecto bilateral.
el mismo paciente, nada más que en una vista de perfil, y aquí podemos justamente observar cómo tenemos la porción del labio superior, acuérdense, la porción premaxilar y por aquí profundo, el paladar primario, cómo está totalmente separado del resto de las estructuras. Y fíjense, en B, ¿qué observan? ¿Desde dónde se extiende el defecto? ¿Qué es el labio? Ajá, vean, de entrada es unio bilateral en el labio. Unilateral. Unilateral. Es unilateral, ¿no? Aquí observamos cómo del lado derecho, pues el labio no cerró. Fíjense cómo se extiende incluso hasta la narina, que está totalmente discontinua, ¿ya vieron? Entonces, tenemos labio hendido, ¿no? ¿Qué más? Pues también paladar Paladar hendido, ¿no? hendido, ¿no? Completo. Paladar hendido completo, justamente, porque fíjense, no se fusionaron nuevamente, ¿no? Aquí vemos el tejido del nasomedial separado por completo del proceso maxilar. Pero si echamos un vistazo al paladar duro, allá en la profundidad de la cavidad oral, pues también está totalmente separado. Y vean cómo el defecto se está extendiendo incluso hasta la úvula, que aquí la observamos al fondo hendida. Entonces es un defecto muy grave desde la región pues facial hasta la región faríngea. ¿Queda claro? Sí. Sí, Doc, en este caso, ¿hay un proceso quirúrgico o qué se tiene que Claro. hacer? De hecho, o sea, de hecho en todas las alteraciones craneofaciales el tratamiento es quirúrgico. O sea, de entrada, si por ejemplo está comprometiendo la vida, ya sea porque no le permite alimentarse o tiene defectos para respirar, por ejemplo, hay que dar medidas de soporte iniciales, pero a final de cuentas el tratamiento ya definitivo va a ser la corrección quirúrgica. Y es lo que hablábamos al inicio, ¿no? O sea, este tipo de casos, o sea, entre más complejos sean, pues seguramente una sola intervención no va a ser suficiente y ese paciente pues continuamente va a tener que estar sometido a eventos quirúrgicos para poco a poco ir mejorando la función y lo mismo, ¿no? Favorecer dentro de lo posible la estética, pero sí, tiene que ser quirúrgico, Ok, ¿vale? Doc. Gracias. Muy bien. Entonces, fíjense, ya como tal, entonces podemos, ya tenemos el labio paladar hendido, que es, acuérdense, lo más frecuente que vamos a buscar y hay que saber identificar. Al nacimiento, pues es hasta cierto punto fácil identificarlo, pero recuerden que hay ocasiones en que a lo mejor desde lo externo no es evidente, porque el labio superior está completo aparentemente, incluso el premaxilar, el paladar primario y la nariz. Pero si tenemos un defecto que esté afectando únicamente al paladar, por eso recuerden que hay que explorar el paladar de los recién nacidos. Acuérdense cuando están ahí dándole sus medidas iniciales con su guantecito y sobre todo pues con el dedo índice, perdón, con el dedo meñique, hay que explorar justamente la región del paladar para tratar de palpar si hay algún defecto o pues si el paladar está cerrado por completo. Nada más no se nos vaya a pasar esa situación. ¿Queda claro? Sí, Sí, Doc. Muy bien. Ahora fíjense, ¿qué otras alteraciones podemos encontrar? Las fisuras faciales oblicuas. Entonces, en este caso, ¿dónde está el defecto? Corresponde a un fallo en la fusión de la prominencia maxilar con el proceso nasolateral. ¿Sale? A ver, recuérdenme, otra vez. El labio y paladar hendido, ¿cuál era el defecto? Fracaso en la fusión de cuáles procesos. ¿Del mandibular? No. No, del maxilar con el nasomedial. Eso, no se vayan a confundir, ¿eh? Porque acuérdense que pues, son dos procesos nasales. Entonces, maxilar con naso medial, labio y o paladar hendido. Ahora, prominencia maxilar con proceso nasolateral me puede generar una fisura facial oblicua. Recuerden que este surco, antes de que se cerrara de manera normal, desde ese epitelio se formaba un cordón de celulitas que iba a formar a final de cuentas el conducto nasolagrimal y el saco lagrimal y ya luego se cerraba.
Entonces, cuando no se cierra, el conducto nasolagrimal está expuesto justamente en la superficie del defecto. Y este defecto se puede extender desde el labio superior, fíjense, hasta la comisura interna del ojo. En el Carlson ustedes pueden encontrar algunas imágenes referentes a los defectos. Y fíjense, justamente en este esquemita podemos identificar en A cómo tenemos un defecto, fíjense, que va desde el labio superior, vean, ahí está afectando el labio superior, y vean cómo se extiende, siguiendo el surco nasogeniano, hasta la comisura palpebral en su extremo interno. ¿Ya vieron? Bien. Entonces, esto corresponde justamente a una fisura facial oblicua. Y ahí podemos identificar cómo, vean, derivado de los procesos nasomediales, pues ahí está la punta de la nariz y aquí está la región del labio superior. Aparentemente, ahí sí se fusionaron, ¿no? El naso medial con el maxilar. Pero, pues si se acuerdan del naso lateral, se iba a formar el ala de la nariz. Pues aquí vemos justamente cómo en esa superficie del ala nasal, ahí está justamente el defecto, ¿no? En ese punto tenemos el proceso maxilar y el naso lateral y cómo, pues hay una evidente falla en la fusión de esos dos procesos. Entonces, no lo perdamos de vista, la hendidura facial oblicua. También tenemos que considerar, fíjense, la fisura labial medial o labio hendido medial. Acuérdense que el que vimos ahorita, el más frecuente que pues va con labio paladar hendido, era lateral. Entonces, en el labio hendido medial o fisura labial medial, hay una fusión incompleta de los procesos nasomediales en la línea media. Entonces, como es un defecto de línea media, también puede estar asociado con holoprosencefalia y hay, por lo tanto, ciertas propuestas moleculares. Por ejemplo, acuérdense, siempre los defectos de línea media están asociados con alteraciones en SONIC, esta molécula señalizadora, y algunas otras pueden ser alteraciones en la biosíntesis del colesterol, exposición a teratógenos, como ya lo comentábamos hace ratito, el alcohol, muy importante como teratógeno para tomarlo en cuenta. Entonces, si regresamos aquí al esquemita del Carlson, fíjense, en C identificamos justamente cómo tenemos un defecto sobre la línea media, ¿sale? Donde ahí no se fusionaron los dos procesos nasomediales. Y si ponen atención en un detalle extra, no solamente el labio superior está afectado, ¿qué más se encuentran afectado en el esquema? La La nariz. nariz. La nariz, justamente. Entonces, fíjense cómo la punta de la nariz, pues justamente se encuentra separada, se encuentra bífida porque no se fusionaron de manera correcta. Entonces, hay que diferenciar de un labio hendido medial, acuérdense, con un labio hendido lateral, porque el origen es distinto. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Y finalmente, fíjense, otra hendidura que corresponde a la macrostomía o hendidura facial lateral. En este caso, se va a producir por una hipoplasia o fusión defectuosa, fíjense, entre proceso maxilar con proceso mandibular. Entonces, como no se fusionan, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Una hendidura labial que va a ser amplia, ¿sale? Y esta hendidura puede ser el defecto uni o bilateral. Y el defecto incluso se puede extender hasta la oreja. Entonces, fíjense, igual regresamos aquí al esquemita. En B, aquí encontramos justamente este defecto, donde ¿de qué lado estaría afectado en B? Del ¿Del izquierdo. izquierdo? Del izquierdo. Entonces fíjense cómo la comisura justamente está extendida lateralmente del lado izquierdo. Pero acuérdense, puede ser uni o bilateral. Entonces de aquí nos regresamos un poquito hacia la clasificación de Tessier. Entonces fíjense, el labio y paladar hendido, que es lo más frecuente, ¿a qué clasificación correspondía? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Si tuviéramos que clasificar, por ejemplo, a la fisura facial oblicua,
cuál número le darían en la clasificación de Tessier? El 4, Podría ser justamente la 4 o incluso fíjense cuál podría ser. la 3 y el 5, Eh, ¿no? 3 o 4, la 5 queda un poquito ya retirada, pudiera ser igual. Entonces, fíjense, 3, 4, 5, pudiéramos hablar entonces de una fisura, hendidura facial oblicua. Y de macrostomía, ¿cuál pudiera ser? La La 7, 7 La 7, justamente. Y la hendidura labial media, la 1. en 0, ¿no? más bien sería en 0, porque está justo sobre la Ah, línea sí. media, ¿no? Y acuérdense que puede ser muy leve desde una pequeña hendidura en el labio, ¿sí? Superior o incluso inferior. Y si es muy grave, pues todo el defecto justamente sobre la cara, sobre esa línea media. Entonces, para eso nos sirve justamente identificar las fisuras de acuerdo a la clasificación de Tessier. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. ¿Qué otras alteraciones tenemos que tomar en cuenta? Fíjense en el desarrollo de la cara y pues en estas alteraciones. La secuencia de Pierre-Robin. La van a escuchar también como Pierre-Robin, pero bueno, es lo mismo. Nada más son ahí diferencias en cómo lo pronuncian algunos autores. Entonces, en esta secuencia ya se las había platicado un poquito hace rato. ¿Se acuerdan cuál era el origen de esta secuencia? Para empezar, antes, ¿qué es una secuencia? ¿Alguien se acuerda qué es Estaba una? en los defectos posteriores, ¿no? Claro, esta entraba en el grupo de los defectos posteriores al foramen incisivo, justo. Y les digo aquí, un pequeño paréntesis. ¿Cómo se define secuencia en embriología y genética? pues es como cuando hay como varios eventos, pero como en un orden, ¿no? Que se van como que relacionando entre sí. Exacto, tenemos una malformación primaria, ¿sí? Digamos una malformación inicial, y esta malformación primaria me desencadena en cascada malformaciones secundarias a raíz justamente de esta alteración primaria. ¿Queda claro? Sí, Doc. Sí, Muy bien. Entonces, por eso les preguntaba, ¿no? En la secuencia de Pierre-Robin, ¿cuál es la alteración primaria que me genera todo lo demás? Fallo en la fusión de las crestas palatinas. Es que esa es la malformación secundaria, justamente. Entonces, más por- bien, ¿por qué no se fusionan las crestas palatinas? es por el proceso Por los maxilar del procesos primer arco. maxilares, ¿no? Es por el proceso maxilar, claro. O sea, de ahí vienen las crestas palatinas. Esas crestas no se pueden fusionar, pero la pregunta es, ¿por qué no se fusionan? Específicamente aquí, en esta secuencia. Fíjense, aquí lo encontramos. Vean por acá. Esta alteración tiene una triada, donde la malformación inicial es la micrognatia. Esta es la malformación primaria, ¿sale? ¿Qué es la micrognatia? ¿Se acuerdan? La mandíbula pequeña, ¿no? Exacto, como la mandíbula no crece, entonces acuérdense que la lengua inicialmente se encuentra desarrollándose pues en la cavidad oral, ligeramente hacia atrás y hacia arriba. Entonces, si la mandíbula no crece, la lengua se queda justamente en esta situación, en la región retraída hacia atrás y hacia arriba, y a eso se le conoce como glosoptosis, ¿sale? Donde la lengua la tenemos insertada en la región posterior. Y entonces, la lengua en ese sitio no permite la fusión de las crestas palatinas. Entonces, recuerden, en este caso, la alteración primaria en la secuencia de Pierre-Robin es la micrognatia. Y a consecuencia de eso, la lengua no puede desplazarse hacia abajo y hacia adelante. Y como la lengua pues no se desplaza, impide la fusión de las crestas palatinas. Y entonces tenemos un paladar hendido bastante amplio. ¿Queda claro? Sí. Sí, Muy bien, súper importante, ¿eh? Recuerden que también, pues, las alteraciones faciales
por el origen que tienen en las células mesenquimatosas de la cresta neural, todos los procesos faciales, ¿no? El frontonasal, los procesos nasales, maxilares, el mandibular, acuérdense que tienen origen en células mesenquimatosas de la cresta neural. Entonces, siempre que tengamos alteraciones en este grupo de células, pues seguramente vamos a ver alteraciones en la cara y si se acuerdan, pues por ejemplo también en el oído. Entonces, retomando algunas neurocristopatías de importancia que van a cursar con alteraciones faciales, tenemos por ejemplo el síndrome de Treacher-Collins, que es una disostosis mandíbulo-facial. Tiene un componente autosómico dominante, se presenta hasta en uno de 50,000 recién nacidos vivos. Y fíjense, entre las manifestaciones, ¿qué es lo que nos interesa? Hay hipoplasia maxilar, mandibular y de los arcos cigomáticos, por ejemplo. O sea, si se fijan, todo esto pues tiene origen en los procesos que originan la cara. Incluso los arcos cigomáticos pueden estar ausentes. Y aquí, fíjense, esto es lo que nos interesa. Si estamos afectando al proceso maxilar, entonces se puede generar justamente paladar hendido. Como hemos comentado, en las neurocristopatías generalmente vamos a encontrar defectos auriculares, tanto en oído externo como en oído medio. Y fíjense, se pueden producir hendiduras palpebrales e incluso el párpado inferior puede tener una escotadura, una discontinuidad en su tejido, y eso se le conoce como coloboma del párpado inferior. Entonces, muy importante recordar síndrome Treacher-Collins con esta asociación de alteraciones en la región facial. Algunos puntos moleculares para que recuerden este síndrome. Está afectado el gen TCOF1, ahí está localizado en el cromosoma 5 en su brazo largo y que codifica esta proteína. Esta proteína es muy importante para evitar la apoptosis y mantener la proliferación de las células de la cresta neural. Entonces, cuando está alterada, ¿qué ocurre en este síndrome? Pues hay una apoptosis elevada y hay una proliferación disminuida de las células de la cresta neural. Y de aquí pues vienen todas las manifestaciones a nivel facial. ¿Queda claro? Sí, Doc. Sí, Muy bien. Igual, algunos otros orígenes que pueden asociarse con síndrome de Treacher-Collins pueden ser algunos teratógenos como dosis altas de ácido retinoico. Fíjense, otro síndrome igual que vamos a recordar como neurocristopatía y que puede cursar con alteraciones de la región facial es el síndrome de lesión del cromosoma 22. Acuérdense que este es todo un espectro de alteraciones que anteriormente se les conocían como síndrome de ¿quién? ¿De George? Síndrome de George, justamente, o qué otros síndromes también, qué otro síndrome se le asociaba o se describía con este origen. Síndrome velo cardiofacial, ¿se acuerdan? Pero bueno, si encontramos esas denominaciones, acuérdense que actualmente, pues lo correcto es tomarlo como síndrome de lesión del cromosoma 22. Si se acuerdan, este síndrome pues también corresponde a las neurocristopatías y cursa, fíjense, con cardiopatía congénita, donde hay defectos, por ejemplo, también del callado aórtico. Puede haber distrofia facial leve, discapacidad intelectual, infecciones frecuentes, hipocalcemia. ¿Se acuerdan estas alteraciones por qué se daban? Infecciones frecuentes. por el timo, ¿no? Exacto, porque no se desarrollaba de manera correcta el timo y la hipocalcemia, ¿por qué podía ser? Porque Por la tiroides. Exacto, porque podía estar alterado el desarrollo de la tiroides y de las glándulas paratiroides también. Y fíjense, aquí tenemos la correlación, ¿no? También puede cursar con paladar hendido. Entonces, siempre que tengamos un paciente con alteraciones faciales, lo que comentábamos hace rato, pues hay que buscarle alteraciones a otros niveles y descartar que sea una asociación sindrómica. Entonces, de estos puntos que acabamos de revisar, ¿hay alguna duda? Todo bien, Perfecto. Entonces, fíjense, vamos a realizar este pequeño ejercicio para identificar en fotografías clínicas cuáles serían
Entonces, nuestras alteraciones. Entonces, fíjense, en este primer caso, ¿qué observan? Paciente pediátrico Ujú. Muy bien, un paciente pediátrico. con displasia frontonasal. Ok, por qué llegas a esa conclusión de que tiene displasia frontonasal? Pues principalmente por la nariz, Ok, ¿cómo vemos ese puente nasal? aplanado, Está aplanado muy bien y aparte está ancho. está muy amplio. Esa amplitud justamente de esta región nasal me condiciona que los ojos cómo queden, fíjense. Separados. ¿Cuál era el término para describir que los ojos estaban más separados entre sí de lo normal? Hipertelorismo. Exacto, entonces fíjense, tenemos una alteración del puente nasal donde está aplanado, está más amplio y eso me genera aparentemente hipertelorismo. Muy bien. ¿Qué más? Vamos bien. ¿Qué Pues más? fue sometido a cirugía, ¿no? ¿Por qué? De- Debido a que, pues a lo mejor al nacimiento, bueno, no a lo mejor, al nacimiento presentó un paladar hendido bilateral, porque se ve que tiene dos cicatrices, ¿no? Pero igual, Claro, nada más una cosa, pero- no alcanzamos a ver el paladar. Pudiera ser, ¿no? Que esté asociado al no, paladar. perdón, labio hendido. Perdón. Exacto, justo. Entonces ahí a lo que observamos es aparentemente pudiera ser una cicatriz de un abordaje quirúrgico previo. O fíjense, del lado izquierdo se ve ligeramente, ¿no? Hendido. ¿Se acuerdan que había un grado de labio hendido, cicatrical se llamaba? Sí, Mm. Donde el defecto no era tan profundo y más bien nos quedaba justamente como ese trazo que nos indicaba que casi se fusionaron por completo los procesos, pero faltó un poquito. Entonces, pudiera ser, no lo sabemos en este momento, pero pudiera ser una cicatriz de una reparación quirúrgica o pudiéramos pensar también como un labio hendido de un grado pues no tan grave, que pudiera ser un labio hendido cicatrical. Muy bien, ¿qué más? Una fisura facial oblicua Ajá, muy bien. ¿Dónde, de qué lado? izquierdo. Del lado izquierdo. Muy bien. Si nos damos al ojito izquierdo, ¿qué podemos identificar, por lo tanto? hay un defecto en la comisura interna del ojo, ¿no? O sea, Exacto. Que la comisura palpebral, para empezar, no está horizontal, está oblicua. ¿Ya vieron? Sí, Y que justo si nos vamos a la comisura interna, vemos que está discontinua, que tiene un defecto, ¿sí? En esa comisura interna. Y el defecto desde la comisura interna, ¿hasta dónde se va extendiendo? Vean. hacia el proceso nasal lateral. Exacto, hacia el ala de la nariz. Incluso vemos como de la narina izquierda, esa ala nasal, por ejemplo, es más amplia. ¿Sí? ¿Queda claro? sí. Sí, Doc. También se observa algo, bueno, no sé, a lo mejor es por la foto, pero se ve como si no tuviera el hueso cigomático, ¿no? Bueno, o sea, se ve menos que del Como en otro esta lado. zona, Ajá, justo pudiera ser, no lo observamos con detalle, pero pudiera ser, tomando en cuenta que es un defecto en la región facial, que no haya habido un crecimiento correcto del hueso cigomático, claro. Muy bien, entonces ya vimos cómo se observa una fisura facial oblicua y no solamente eso, ¿no? Tiene más defectos asociados al labio en este caso, igual al puente nasal. ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda? queda Todo bien. claro. Está bien. Perfecto. A ver, siguiente caso, ¿qué observamos? Es macrostomía, ¿no? Ok, acuérdense, siempre partimos, está bien el diagnóstico, pero siempre partimos de paciente ¿qué? Pediátrico. 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 Muy bien, tenemos una vista frontal, claro. Entonces,
Ya más o menos dimos un diagnóstico, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, por qué llegamos a una conclusión de macrostomía? Se puede pensar que la mandíbula se ve como más chiquita, ¿no? Como si estuviera para atrás, o sea, no es muy hacia adelante. Ok, pudiera ser que tengamos un cierto grado de micrognatia. Muy bien, ¿qué más? Pero acuérdense, ¿cuál era la característica de la macrostomía? Ya que lo dijeron por ahí. ¿Qué otro nombre tenía para recordar? Hendidura facial lateral. Exacto. Entonces, a ver, qué más identifican? Que pues al momento del desarrollo, no sé, pues bueno, hubo fusión de los procesos maxilares y el mandibular. Exacto, pero ¿cuál es el signo que nos orienta a esa conclusión? O sea, está bien. Entonces, ¿qué observamos? Una hendidura labial amplia. Exacto, fíjense, ahí la línea punteada, lo que les muestro sería, digamos, lo normal, ¿no? Digamos, cuando se alcanzan a cerrar de manera correcta los procesos maxilares y mandibulares, nos queda la hendidura labial, pero en este caso fíjense cómo está extendida lateralmente. ¿Hacia qué lado? De ambos lados, ¿no? De ambos, justo. Entonces, fíjense, aquí tenemos de ambos lados extendida la comisura labial y pues eso nos hace pensar entonces que no fusionaron los procesos maxilares ni los mandibulares de forma bilateral. ¿Me explicó? Sí, Doc. Sí. Perfecto. A ver, nada más para que no se nos olvide, regresando un poquito aquí. Entonces, ¿cuál fue el defecto? Aquí, ¿cuáles procesos no se fusionaron? El nasolateral con el maxilar, Exacto. Aquí en la macrostomía otra vez, entonces, ¿cuáles eran? el Proceso maxilar y maxilar y mandibular. el mandibular. Y mandibular. Eso, muy bien. A ver, siguiente. Por aquí, ¿qué observamos? Paciente pediátrico Muy bien. con labio hendido unilateral. Ok. Con labio hendido unilateral. ¿Nada más labio te aparenta? Bueno, también paladar Exacto. hendido Justo y también para... unilateral del lado ¿Vi? izquierdo. Ah, uni. Ajá, un Unilateral del lado izquierdo, justamente. Entonces, labio y paladar hendido unilateral del lado izquierdo. Entonces, observamos justamente la discontinuidad, vean, del labio superior. Ahí vemos el defecto en el labio. Pero vean cómo aquí al interior lo que observamos es la, la mucosa gingival que está cubriendo justamente al hueso maxilar, que si se acuerdan, pues esta región central es la premaxila y allá en la profundidad pues nos formaba el paladar primario, la fusión de los nasomediales. Entonces aquí estamos observando cómo ese paladar primario y la premaxila no se fusionó. ¿Con cuál proceso? El proceso nasomedial, ¿no? Ajá, justo, el nasomedial desde el que se origina la premaxila, labio superior, el paladar primario. ¿Con cuál proceso? con el maxilar. Con el maxilar nuevamente. Entonces, debido a esta situación, fíjense cómo incluso se ve afectado el piso de la cavidad nasal. Entonces, por ejemplo, la narina izquierda, vean cómo justamente la observamos amplia por la presencia del defecto justo a este nivel. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. A ver aquí qué observamos. Ay, se ve raro. Paciente pediátrico Ok, pediátrico. con Con paladar creo que hendido, ¿no? es Observando. hendidura palatina de la línea media, ¿no? Exacto, fíjense, al tener justamente, no sé si estaba llorando, qué onda cuando le tomaron la foto, pero al tener justamente, digamos, la boca abierta y poder observar al interior, ¿no? De la cavidad oral, entonces, ¿qué estamos observando en ese sitio donde está la flechita? ¿Qué región es? La región palatina. Exacto, la región palatina. Entonces, ¿qué alcanzamos a observar? Fíjense.
Pues a los La, procesos palatinos los procesos palatinos. secundarios, ¿no? Exacto, los procesos palatinos, pero que acuérdate, los procesos palatinos o crestas palatinas forman el paladar, ¿cuál? ¿Secundario? Secundario. Secundario. Eso, justo. Entonces alcanzamos a observar justamente ahí al fondo los procesos palatinos o crestas palatinas que justamente no se fusionaron y entonces esto me genera un defecto muy amplio, vean, en el paladar secundario, en el paladar duro que se extiende hasta la úvula incluso. Sí, entonces vean, básicamente no hay paladar duro, ¿no? No se formó. Pero fíjense, por eso les decía hace rato, ¿no? La importancia de explorar con el dedo meñique, ¿sí? Palpar justamente el paladar en el recién nacido para, si no lo vemos a simple vista, tratar que desde la palpación podamos identificar algún defecto. Porque vean, desde lo más externo, aparentemente está mal formado el labio superior. No, No, incluso fíjense, la región premaxilar pues tampoco se ve que extendida, pero pues eso no quiere decir que en una situación más profunda no se haya generado un defecto. Entonces, ¿queda claro lo que observamos aquí? Sí, sí, Perfecto. A ver, díganme por aquí qué identificamos. paciente pediátrico con micrognatia. Perfecto. Vemos justamente una facies característica de una mandíbula pequeña, retraída, justamente. ¿Qué más? no sé si estoy viendo mal, pero podría ser una displasia nasal, Claro, ¿por qué? ¿Por qué está malformada la nariz? ¿Qué le observas? porque el puente está ancho, ¿no? Exacto, vemos un puente muy amplio, muy bien. ¿Qué más? Se podría decir que presenta igual como microstomía, ¿no? Debido a la micrognatia. Mm, pero microsomía de qué? No, microstomía. O sea, Micros, sí, ¿no? Sí, ¿no? Mm, microstomía, ¿escuché bien? ujú. Ah, o sea, de la boca pequeña. Ajá, sí. Pudiera ser justo. Aquí lo que sí es evidente es la micrognatia, ¿no? Que la mandíbula no alcanzó un desarrollo correcto, quedó pequeñita y por eso justamente la boca se ve pequeñita. Y si se fijan, también, ¿qué pudiéramos alcanzar a sospechar ahí? ¿Ven iguales, simétricos los dos pabellones auriculares? No, Al menos no los vemos simétricos, pudiéramos sospechar en que hay una alteración, necesitaríamos una vista de perfil. Y en cuanto a la implantación, ¿cómo ven la implantación de los pabellones auriculares? ¿Es correcta? ¿Es baja? Está un Es poquito baja, baja, ¿no? ¿no? ¿De cuál? O sea, si fueran más de un lado, ¿cuál pudiera Del ser? izquierdo. Del izquierdo. lado izquierdo. Eso, fíjense cómo del lado izquierdo aparentemente está, a diferencia del derecho, implantado ligeramente por debajo, ¿sí o no? Sí, Sí, también tiene hipertelorismo, ¿no? Claro, o sea, cuando tenemos un puente nasal amplio, ¿qué ocurre? Pues los ojos van a estar separados, eh, pues con más amplitud de lo normal. Entonces, eso nos hace pensar justamente en hipertelorismo. Ahí está. Fíjense, esta lámina, esta fotografía la encuentran ustedes en el Lagman y nos muestra justamente un fenotipo de síndrome de lesión 22, que acuérdense, si ya encontramos malformaciones faciales, habría que buscar justamente en el paladar si hay paladar hendido. ¿Y en dónde más le buscaríamos alteraciones? Pensando, como nos describe la literatura, en un síndrome de lesión 22. Acuérdense, ¿La defectos tiroides? faciales. ¿Qué más? Perdón. ¿En la tiroides? Exacto, habría que revisar la función tiroidea, la función paratiroidea. ¿Qué más? En el corazón. Exacto, habría que realizarle, por ejemplo, un ecocardiograma para descartar malformaciones a nivel cardíaco.
¿Me explico? Sí, Perfecto. Sí. A ver, por aquí, siguiente caso. ¿Qué observamos? Paciente pediátrico con macrostomía unilateral del lado izquierdo. Eso, muy bien. ¿Por qué llegamos a la conclusión de macrostomía? Pues porque tiene la hendidura facial, ¿no? Ujú, pero acuérdate, tenemos la hendidura. Esta se llama hendidura facial lateral, donde acuérdate, la hendidura labial justamente se encuentra extendida en situación lateral. Entonces ahí está, ¿no? Extendida justamente hacia el lado izquierdo. Y recordando, nos hablaba de que no había habido una fusión correcta entre cuáles procesos. Maxilar y mandibular. Exacto, entre proceso maxilar y proceso mandibular. Entonces ahí tenemos otro caso de macrostomía, pero unilateral. Y por acá, fíjense. Paciente pediátrico con hendidura facial oblicua. Ok, ¿por qué llegamos a esa conclusión? Muy bien. Porque se observa que no hubo como una fusión en los procesos nasales laterales Ujú, ¿de qué lado? Fíjate. derecho. El derecho. Ahí podemos observar incluso el ala de la nariz, cómo está discontinua. ¿Ya vieron? Sí. Está discontinua el ala nasal del lado derecho y fíjense cómo alcanzamos a observar ese defecto que se extiende entonces desde la nariz pasando por el ala nasal hasta dónde. Comisura interna del ojo. Exacto, hasta la comisura palpebral interna. E incluso, si ponemos atención, podemos observar cómo el labio, perdón, el labio, el párpado inferior parece ser que está discontinuo. Cuando tiene discontinuidad, acuérdense que eso también se le conoce como coloboma. Entonces, justo tenemos una lesión que se extiende desde la comisura palpebral interna hasta la región nasal. Entonces, estos datos son compatibles con una hendidura facial oblicua, donde cuáles fueron los procesos que no se fusionaron de manera correcta. El proceso maxilar y el proceso nasolateral. Eso, muy bien. Y si ponen atención, de hecho, fíjense, ¿qué otra cosa pueden observar nuevamente? Ya lo hemos descrito. Displasia nasal. Ajá, donde vemos un puente nasal muy, Plano. ancho. plano justamente y amplio, muy bien. A ver, por aquí. Disculpe, doctor, ¿por qué había dicho que coloboma? Porque fíjate, si revisamos el párpado, tiene como una zona discontinua, ¿ya viste? Ajá. Acuérdate que igual, así como en el iris, por ejemplo, donde tenía una discontinuidad, a esa como hendidura, pues se le conoce como coloboma. Y aquí, pues, pudiéramos definir un coloboma del párpado inferior. Ah, ok. ¿Sale? Gracias. Muy bien. ¿Qué observamos por acá? Paciente pediátrico con labio y paladar hendido unilateral del lado derecho. Eso, muy bien. Entonces, nuevamente, ¿no? Identificamos la discontinuidad del labio superior. Por aquí, más interno, alcanzamos a observar parte de la región premaxilar. Y fíjense cómo el defecto se está extendiendo hacia el paladar duro, que incluso, pues, el piso de la nariz se encuentra discontinuo. Y justo, ¿no? Igual la narina del lado derecho, pues, se encuentra afectada y parece ser que el defecto pues abarca hasta la región más profunda del paladar. ¿Queda claro? Sí. Sí, doc. Sí, Perfecto. A ver, por aquí. ¿Qué observa? tengo un paciente pediátrico Muy bien. con micropnea. Exacto. Tenemos una fotografía de perfil
donde aquí es evidente justamente la micrognatia. ¿Ya vieron? Que siempre en una vista de perfil va a Sí, ser mucho más evidente la micrognatia. Entonces, con ese dato, al menos, ¿en qué podrían pensar? pues fallo en los procesos maxilares y mandibulares. Muy bien. ¿Y qué síndrome les haría pensar? O sea, por ese dato de la micrognatia o síndromes. En el síndrome de la relación del cromosoma número 22. Justo en un síndrome de lesión del cromosoma 22 que puede cursar justamente con micrognatia. ¿Qué otro? Pierre Robin, Y Robin, muy bien, donde justamente era la malformación primaria, acuérdense. Aquí habría que descartar esos dos, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en Pierre Robin, ¿qué más tendríamos que revisar? El paladar hendido. El paladar hendido, justamente, habría que revisar el paladar y pues si se acompaña justamente con una lengua que está retraída hacia atrás y que aparte el paladar secundario está totalmente eh, que no se fusionó, entonces ahí pudiéramos ir sospechando justamente en Pierre Robin. Si se acuerdan, en síndrome de lesión 22, pues también hay micrognatia y también de hecho podía haber paladar hendido, pero ¿qué otras alteraciones de manera intencionada buscaríamos pensando en de lesión del cromosoma 22? Cardiopatía consciente. El timo. Cardiopatía, muy bien. ¿Y qué más? displasia tímica. Displasia tímica, ok. ¿Y qué más? En el oído también, ¿no? Alteraciones justamente en oído, muy bien. Y en la función, acuérdense de las glándulas, ¿no? Una, pues el timo. Acuérdense que las infecciones recurrentes nos pueden hablar de que no está funcionando de manera correcta el timo. Y acuérdense, buscar alteraciones tiroideas y paratiroideas, sobre todo relacionadas con el metabolismo del calcio, ¿sale? Entonces, fíjense, simplemente por ese dato ya podemos empezar a hacer diagnósticos diferenciales. Este caso específicamente corresponde a la secuencia de Pierre-Robin y este lo pueden encontrar en el Lachman justamente referido, donde se resalta en la fotografía pues la presencia de la micrognatia, que acuérdense, pues es el defecto justamente primario de la secuencia. ¿Queda claro? Sí, Sí. doc. Muy bien. A ver, por acá, ¿qué observamos? Sería Richard Collins. Ok, un paciente pediátrico, ajá. Bueno, paciente En la pediátrico. primera fotografía, ¿qué nos llama la atención? Tiene una facies característica que de inmediato nos hace pensar en síndrome de Treacher-Collins. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los elementos un poco más descriptivos de esa carita que nos hace pensar en Treacher-Collins? Pues se ve que igual tiene micrognatia. Ok, alcanzamos a ver justamente micrognatia. Muy bien, ¿qué más? Como ya habíamos Displasia comentado, frontonasal. displasia. Ajá. Displasia de la región frontonasal, ok. Nuevamente vemos un puente nasal amplio, ¿sí? Aplanado aparentemente. Podemos observar igual hipoplasia de todos los huesos que forman la región facial, ¿sí? Incluso alcanzamos a observar alteraciones en la formación de los párpados y cómo las fisuras palpebrales también pues se encuentran oblicuas. ¿Queda claro? Sí. También en el oído, ¿no? Exacto, fíjense, si no alcanzamos a ver muy bien, pero alcanzamos a observar el oído que está justamente dismórfico, incluso pudiera aparentarnos una implantación baja del pabellón auricular. Si tuviéramos la foto lateral, pues pudiéramos alcanzar a observar cuáles son las malformaciones a ese nivel. Ahora fíjense, de ese mismo pacientito, una vista, una fotografía desde una vista anteroinferior donde se está identificando justamente al interior de la región oral. Y vean, por allá que alcanzamos a observar. Es una hendidura palatina media, ¿no? Exacto. Entonces tenemos justamente una hendidura palatina que está afectando pues al paladar duro, al paladar secundario. No se fusionaron de manera correcta las crestas palatinas.
¿Queda claro? Sí, Sí. Doc. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí con la parte teórica de las clasificaciones, con la parte práctica de la identificación de los defectos? No, Doc. Todo bien. Perfecto. Pues entonces, hay que repasar las imágenes, hay que buscar incluso algunos otros casos, pero fíjense cómo podemos ir identificando alteraciones que comparten en común y que ya incluso la propia facies nos orienta, ¿no? A cuál es la alteración. Entonces, pues hay que revisar, les digo, las alteraciones y revisar un poquito su clasificación para que tengamos ya bien dominada esta parte, ¿sale? Sí, Doc. Muy bien. Entonces, con esto terminamos de momento con las alteraciones de la región facial.